La mañana con 34 minutos en el Ecuador continental, una hora menos en la región insular. Gracias por acompañarnos, distinguidos oyentes. A esta hora recibimos en esta mesa informativa al doctor Ernesto Madrid, subsecretario de Discapacidades del Ministerio de Inclusión Económica y Social, a quien le damos la más cordial bienvenida. Doctor, gracias por aceptar esta invitación. Muy buenos días. Bueno, gracias a este medio de comunicación, gracias a ustedes, señores periodistas, porque siempre han tenido la gentileza en este sentido, pues, de conocer la realidad y la problemática que se da en nuestra sociedad. Estoy gustoso, un saludo cordial a los radioescuchas, un saludo cordial al pueblo ecuatoriano. Doctor, el gobierno del presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, está empeñado en retomar, si cabe el término, el trabajo en torno a los sectores vulnerables, muy en particular al sector de discapacitados. Por aquello, su trabajo indispensable en este proceso nuevo del gobierno de Lenín Moreno Garcés. ¿Cuáles son las direcciones que se ha recibido por parte del primer mandatario? Por favor. Así es, en primer lugar, gracias a esa confianza que en primer lugar ha tenido el ministro de Inclusión Económica y Social, Iván Espinel, así como del presidente Lenín Moreno. Si bien es cierto, como usted lo decía, un sector bien vulnerable que es las personas con discapacidad. Esas personas en nuestra sociedad han sido bastante marginadas, no han sido, hablemos del caso, bien vistas, ha sido un sector olvidado. Por eso nos empeñamos y por eso cree el presidente y cree el ministro Iván Espinel de que es importante ya llegar a un proceso de más inclusión social a las personas con discapacidad. Y para eso pues está estructurado, está programado algunas accionarias para que más personas sean integradas a este proceso de inclusión social de las personas con discapacidad. Ahora, doctor, cuando el presidente de la República, Lenín Moreno, ejerció la segunda magistratura del país, se evidenció a este sector vulnerable a tal punto que fue modelo a nivel internacional, pero cuando salió también de la segunda magistratura, y lo dijo públicamente Lenín Moreno, como que se había retrocedido. ¿Hay una estadística identificada de esos números que hablan de retroceder? Mire, lo que compete en especial a la Subsecretaría de Discapacidades, porque yo no puedo hablar en forma general, en lo que compete a la Subsecretaría, si bien es cierto, están siendo beneficiados aproximadamente 21,000 personas con discapacidad, es decir, un presupuesto aproximado de $62 millones para que las personas con discapacidad que tienen enfermedades graves, que tienen enfermedades catastróficas, estas personas sean pues cuidadas a través de un familiar o terceras personas con un bono, hablemos así, o con una bonificación de $240. Se pretende en este periodo como subsecretaría llegar al doble, es decir, a 40,000 personas con discapacidad, y esa es la intención del presidente de la República, que realmente se haga una inclusión social a más personas. Lógicamente que el ministerio y la subsecretaría está elaborando pues un proceso, hablemos así, un proceso en donde existen normativas jurídicas para que la gente pueda llegar hacia el ministerio y pueda hacerse inscribir, y en esas circunstancias nosotros con la base de datos que vamos haciendo, no solamente en el ámbito de domiciliar, sino también en el ámbito territorial, porque si caminamos por las calles vemos que existen miles de personas con discapacidad y ellos no son atendidos. Entonces la política y la disposición del ministro Iván Espinel, así como del presidente, es que se incluyan a más personas con discapacidad para hacer una sola base de datos, y en ese sentido nosotros poder, una vez que sean inscritos, poder remitir al Ministerio de Salud para la calificación respectiva, y así puedan tener los beneficios también que deberían tener. Miren, en la actualidad, ¿qué es lo que está pasando con este gran sector? No se está cumpliendo lo que dice la Constitución respecto a que este sector necesita un servicio prioritario. Es decir, el servicio, podemos decirlo como el servicio público, el servicio de las instituciones, pues de servicios básicos, no se está cumpliendo. Entonces nosotros pensamos ya articular reuniones institucionales con esos sectores para que los derechos de las personas con discapacidad se vayan cumpliendo, porque son gran números, miles de personas con discapacidad que necesitan justamente que esos derechos de inclusión se respeten y sus derechos humanos. En mayor medida, entonces, doctor, se generó una especie de falta de control en años anteriores para beneficio de este sector.
Yo, bueno, no lo quisiera decir en esa forma, sino más bien hay que ir mejorando. Quizás no se hizo mucho, pero nosotros en esta administración, en este reto que nos ha tocado, al cual doy gracias a Dios por ponerme en ese sitio, en donde yo veo que la realidad, pues, de la gente con discapacidad es muy triste, y hacia ellos hay que servirles, porque nosotros estamos ahí para servirles, no para servirnos de ellos. Por eso creemos importante de que es necesario hacer una nueva focalización, especialmente en las provincias o territorios en donde se necesita esta ayuda y necesitan estas familias, y las personas con discapacidad necesitan la ayuda de este bono de $240. Esto significaría que se puede tranquilamente superar los 40,000, que es la primera meta. Así es, la primera meta es superar los 40,000. Lógicamente es una meta y un reto que nos hemos puesto. Hay el presupuesto y pensamos que lo podemos hacer, pero lógicamente tratando de priorizar y enfocar la extrema pobreza también, porque un bono de 240 a través de una tercera persona, un cuidador para que lo proteja, lo cuide, no se puede dar a todo mundo, sino a la persona que justifique que se encuentra también en estado de extrema pobreza, porque hacia allá va la ayuda, especialmente a los sectores que más necesita. Mira lo que está pasando en la actualidad. No existe una sensibilización y una visualización de esta problemática. ¿Por qué digo sensibilización? Porque yo creo que hay que empezar con unas campañas difusivas a través de los medios de comunicación para entender lo que es la problemática de las personas con discapacidad y no sean dependientes, es decir, que el Estado no se convierta simplemente en un paternalista o servicial, sino más bien tratar de crear en ellos una independencia, una autonomía, a través ya sea de diferentes actividades que ellos lo puedan hacer, capacitándoles lógicamente, o trabajos de emprendimiento. ¿Y qué tipo de trabajos o emprendimientos ya se han identificado para este sector? Nosotros estamos emprendiendo con un primer proyecto que son estos trabajos artesanales, que ellos lo pueden hacer manualmente. Asimismo, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista artístico, en todo ámbito, agricultura, en todos los sectores, ellos lo pueden hacer. Entonces, lo que queremos nosotros es que ellos se conviertan también en una parte para el desarrollo social del país y no simplemente sean un sector marginado. Por eso estamos empeñados en nosotros capacitar a la mayor parte, en especial de técnicos, y esto replicar hacia los diferentes cuidadores, hacia las diferentes personas con discapacidad, y por qué no decirlo también, hacia la sociedad, hacia los barrios, la comunidad, para que ellos también sean parte de este proceso. Exista la corresponsabilidad, no solamente del Estado, sino también esa corresponsabilidad debe existir también dentro de la sociedad, dentro de la propia familia, para que seamos, como se dice, pues una acción tripartita y podamos así emprender mejores días, un buen nivel de vida para las personas con discapacidad. De los primeros días de trabajo en estos primeros meses de gobierno de Lenín Moreno, ¿en qué sector o en qué provincia se identifica más el sector vulnerable de discapacidades? Mira, nosotros tenemos en especial, vemos en la costa, vemos en Esmeraldas, vemos en sitios en Bolívar, vemos en Chimborazo. Esos sectores son los que más tenemos nosotros, pues, el problema de las personas con discapacidad. También vemos aquí en Quito, aquí en Quito tenemos como 3 centros de acogimiento y 3 centros diurnos en donde se les da la atención, es una inversión directa del Estado, en donde se les da la atención necesaria, se les da pues las 24 horas la atención que ellos así lo requieren, y a través de cuidadores también que los cuidan a ellos y les dan las facilidades para que sus actividades diarias lo hagan. Pero nosotros, yo creo que como subsecretaría, y hemos pensado de que vamos a emprender también con un proyecto de especializar estos centros. ¿Por qué especializar? Porque no pueden estar todos ahí. Es decir, unos, por ejemplo, le cuento con la experiencia que yo he ido recorriendo estos centros, por ejemplo, los niños con síndromes de Down, Yeah. o las personas que tienen ya un avanzado problema psicológico, o los ciegos.
o las personas que no ven, o las personas sordomudas, o las personas ciegos sordas. Entonces no pueden estar ahí mismo. Se necesita especializar estos diferentes sectores y estas diferentes áreas. Por eso vamos a hacerlo, y es lo que nuestro ministro pues y el presidente nos ha pedido, y en esas circunstancias estamos ya con las acciones respectivas, articulando ya sea también a través de las entidades correspondientes, con el fin de que ellos también sean más incluidos y conozcan también sus derechos y obligaciones, que lo tienen. Mire, con el SRI mismo, las personas con discapacidad y las cuidadoras, terceras personas, los familiares, no saben qué derechos tienen, qué garantías tienen. Entonces, sí creemos nosotros de que es importante en la actualidad a ellos capacitarles para que ellos también puedan tener esos derechos y garantías y sepan qué beneficios tienen en cuanto pues a las prestaciones de servicio, en cuanto por ejemplo a los derechos o garantías o beneficios que les da el SRI, los descuentos que existen. Entonces es importante que ¿Y hay alta desinformación en esto? Hay alta desinformación en este sentido. Por eso yo he dispuesto a los funcionarios de que se comience ya a trabajar con el SRI a fin de que podamos ya entrar a la fase de capacitaciones a los técnicos y ellos replicar a sus familias, a los cuidadores y a la gente que está involucrada en este aspecto. Los centros de especialización de los que usted habla, doctor, ¿ya están identificados los lugares donde se podría montar estos centros especializados? Mire, puede ser, lógicamente el Ministerio de Inclusión Económica y Social no cuenta con un tipo de, hablemos así, de profesionales en la medicina en esta forma. El competente es el Ministerio de Salud, entonces estamos articulando con ellos para ver la facilidad que de pronto podamos sacar de ahí ya ideas, nuevas conclusiones, y en ese sentido pues el Ministerio de Salud sea la parte fundamental para que dote de esos especialistas. Estamos proponiendo que sean las personas quienes hacen de pronto la rural. Entonces sean esas personas las que vayan a estos centros diurnos, estos centros de acogimiento, y a las fundaciones con las cuales también nosotros tenemos convenio para estas acciones pues que se van realizando. Ha habido la predisposición de ellos, nos encontramos en la actualidad en conversaciones y Dios mediante aspiramos de que en los próximos días ya tengamos los resultados del caso. Ahora, esta información que ustedes están canalizando también podrá empatarse con el programa de vivienda que está impulsando el gobierno nacional. Mire, este es un tema ya netamente de la Secretaría del Buen Vivir, la Secretaría Técnica, de que ellos tienen ya establecido pues un cronograma y un proyecto. Pero lógicamente si estamos pues en conversaciones para ir articulando y en función de eso también ir unificando criterios. Por eso nosotros estamos abiertos, estamos dando la documentación necesaria, el porcentaje necesario también haciendo a través de censos, haciendo pues a través de catastros, con el fin de que ellos también puedan contar con esa información. Ahora, doctor, va a ser muy importante el trabajo del MIES con los gobiernos seccionales, llámese municipios o prefecturas. ¿Hay conversaciones en ese sentido? Ha habido conversaciones de ciertos municipios de los GAD, ha habido pues la predisposición, pero asimismo en otros sectores no ha habido la predisposición. Por eso nosotros queremos llegar en especial a sensibilizar esta problemática y a visualizar esta problemática, porque tanto los organismos seccionales como los organismos centrales pues tienen que andar articuladamente con el fin de llegar hacia un proyecto en beneficio de la gente con discapacidad. Yo voy a tratar de hacer todo lo que esté a mi alcance en este periodo con el fin de ir avanzando en esos diálogos, en esas conversaciones, en mejoramiento en especial de las personas con discapacidad, que son los que más necesitan y los que han sido excluidos por mucho tiempo. ¿Hay voluntad de las autoridades consideradas municipios grandes, Quito, Guayaquil, por ejemplo, Cuenca también? Bueno, en cierta forma parece que hay que hacer mucho, porque creo yo de que es importante tener constantes reuniones. Yo voy a articular, pues he dispuesto también a través de la subsecretaría de que se convoque. Vamos a empezar con un plan piloto a través de la Secretaría de Movilidad, porque existe pues gran preocupación, en especial en la gente con discapacidad, de que sus servicios no son cumplidos, que por ejemplo los vehículos se dejan donde ellos quieren.
que ellos no tienen las facilidades y no tienen los mecanismos indicados en la normativa o en la ordenanza que cumplan para que ellos puedan de pronto bajarse de un articulado, bajarse de un taxi o cómo subirse, o que esos servicios pues públicos, tanto de quien conduce, sean respetados. Entonces, esa es la queja que existe en la actualidad. Por eso yo, a través de este medio de comunicación, pues pido a las autoridades de la Secretaría de Movilidad y las autoridades pertinentes de que mantengamos reuniones constantes con el fin de que esos derechos de ellos se vayan cumpliendo y no trascienda estas situaciones. ¿Se han desocupado o se han olvidado, para hablar en otros términos, en todo el sector de discapacitados o hacia todo el sector de discapacitados en el tema de movilidad? En el tema de movilidad es la queja más grande que existe en todo el país. Es decir, que no se está cumpliendo realmente pues con los compromisos o con los derechos de las personas con discapacidad. O sea, está en el papel pero no se hace cumplir. Está en el papel, está en normativa escrita, en cierta parte. Tampoco puedo yo satanizar lo que hablemos así en todo. En cierta parte existe, o sea, parte de cumplimientos, pero es necesario de que esa normativa escrita se lo visualice y se lo cumpla. Entonces, aspiramos a que esas realidades ya se vayan ejecutando en los próximos días. Doctor, estos recorridos que se van a realizar en el país tienen tope, se han marcado plazos para ir estableciendo este censo, por decirlo de alguna forma, en el país. Sí, tenemos ya estructurado un cronograma. Nosotros aspiramos de que hasta el mes de diciembre, ya pongamos al mes de noviembre y diciembre, ya tengamos estructurado todo este censo, todo este catastro, y podamos ya entrar pues con un proyecto que ya lo determinará la parte del financiamiento y la parte organizativa el presidente de la República. Esto significa que también se darán posibilidades de que del listado que se venía manejando puedan salir también ciudadanos. Lógicamente de que ha habido también quejas de muchos sectores de que existen personas de que han sido pues tomados en cuenta dentro de este proceso, pero que lamentablemente no necesitan, que la realidad de ellos es económicamente buena y no necesitan pues de esta ayuda, de este bono. Por eso vamos a depurar y en función de eso se va a dar a la gente y a las personas con discapacidad que realmente lo necesitan y que estén en extremada pobreza. Nosotros pues hacemos la parte administrativa y los recursos lo entrega el Estado. Esta depuración se puede realizar también por entonces información que pueda dar la ciudadanía sobre personas que estén cobrando sin necesitar o también que conozcan de gente que no está siendo tomada en cuenta. Así es, por eso hemos también conversado. Nos hemos organizado para que no solamente estos catastros o estas visitas se hagan domiciliarmente, como se lo ha hecho anteriormente, sino que ahora se haga también territorialmente, es decir, en el territorio, en las calles, en los sectores, en las plazas, hablemos así, en todos los sectores donde veamos personas con discapacidad para poderles ir incluyendo dentro de este gran proyecto que va pues a tratar de, en algo, aliviar la problemática de las personas con discapacidad. Entonces tenemos nosotros emprendido un trabajo domiciliario y un trabajo territorial para estas situaciones. Y adicionalmente quisiera pedirles también pues a los radioescuchas que repliquen todas estas situaciones para que en esas circunstancias no solamente sean territorios, sean visitas, sino que ellos, los ciudadanos, conozcan y nos puedan también hacer llegar la información respectiva, que en muchos de los casos nuestro ministro Iván Espinel pues ha tenido ya los pedidos de algunos sectores y eso nos ha hecho conocer y nosotros pues hemos dado inmediatamente contestación y solución a esos pedidos. ¿Cuáles son los canales por los que pueden comunicarse? Los canales que pueden comunicarse son a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social, en donde pues ellos asisten y hacen la petición del caso, o pueden asistir a la Subsecretaría de Discapacidades, a la cual yo represento, y nosotros les daríamos toda la orientación necesaria para cumplir con los requisitos para esta inclusión de más personas con discapacidad e indicarles también los derechos y obligaciones que lo tienen. Doctor Madrid, el seguimiento va a ser muy importante a lo largo de todo este periodo para que efectivamente se cumpla y se vaya generando inclusive política de Estado en función de todo lo que ustedes van a hacer. ¿Cómo está diseñado esto? Usted tiene toda la razón y esa es una parte medular que quizás en la mayor parte no se ha estado cumpliendo, que es el seguimiento.
Porque si no hay seguimiento a este proceso, dejamos lo que yo digo como un costal sin fondo. O sea, van los recursos, pero no sabemos ¿A dónde va a parar? ¿A dónde va a parar? ¿Quién son especialmente los beneficiarios? Pero si hacemos nosotros un seguimiento y tenemos ya depurado una lista que podemos nosotros ya manejarlo, entonces nosotros en ese sentido podemos ser parte también de ellos para llevar un registro y poder mejorar la situación de servicios con ellos. Este seguimiento va a ser pues importante y va a ser a través de los técnicos, y esto es replicado a través de los cuidadores, a través de los hogares y a través de la comunidad. Eso está dispuesto ya en una normativa que se lo ha realizado y en un manual de procesos para continuar con estos seguimientos. Doctor Madrid, ¿los cuidadores tienen que ser familiares muy cercanos a las personas? ¿Cómo está trabajado esto para evitar precisamente que esos recursos se pierdan? En el proceso normativo está contemplado esto, que en especial quienes van a ser, el beneficiario es la persona con discapacidad, pero la normativa existe pues de que como la persona con discapacidad no puede administrarse, no puede manejar, él necesita la ayuda de una tercera persona, como puede ser un familiar o puede ser una tercera persona allegada. Entonces nosotros también queremos que esa tercera persona maneje bien los recursos de las personas con discapacidad, nos informe correctamente, porque no se puede destinar esos recursos a otra actividad que no sea el bienestar de la persona con discapacidad. Por eso va a ser el seguimiento, para que se dé cumplimiento a lo que se está haciendo. Doctor, qué gusto conversar con usted, éxitos en sus funciones, y estaremos nosotros también haciendo el seguimiento de este proceso de atención a sectores vulnerables como los discapacitados. Gracias por estar en esta mesa informativa. Bueno, gracias también a ustedes y a quienes, pues, a los señores radioescuchas y a todos quienes pues pueden ayudar en este sentido a replicar estas acciones que como subsecretaría lo estamos haciendo. Mientras yo esté en ese cargo, estoy presto a servirles, porque yo creo que es importante que un cargo de subsecretario, y en especial en este gran ámbito de las discapacidades, vaya uno con una meta de servicio, y dando gracias a Dios porque lo ha puesto en ese lugar para servir a la gente. El doctor Ernesto Madrid, subsecretario de Discapacidades del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Son ya las 7:57, la pausa.